Bien, vamos a hablar ahora entonces del enlace iónico y vemos que es, como lo indicábamos al comienzo de la charla, el enlace iónico es una fuerza. ¿De qué? Pues de atracción entre iones con cargas opuestas. Obviamente se forman iones cargados o con cargas opuestas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber un ion con carga eléctrica positiva y va a haber otro ion con carga eléctrica negativa. Entonces necesitamos que estén esas diferencias de cargas para que se pueda dar un enlace iónico. Entonces hay transferencia completa de electrones de un átomo a otro, es decir, un átomo le transfiere totalmente sus electrones a otro átomo. Y esta es una característica muy importante dentro de este tipo de enlace, y es que se da entre elementos metálicos y no metales. Entonces, características fundamentales del enlace iónico. Se da entre metales y no metales, hay transferencia completa de electrones, se forman iones con cargas opuestas, y no olvidemos, por favor, que un enlace básicamente es una fuerza o son un conjunto de fuerzas de atracción. Entonces, si hablamos de enlaces iónicos, quiere decir que a través de ese enlace se forman sustancias iónicas. Entonces, ¿en qué momento se forman estas sustancias? Pues básicamente cuando un átomo pierde electrones y reacciona. Cuando hablamos de reacción, quiere decir que se forma una nueva sustancia con un átomo que tiene una alta afinidad para atraer los electrones. Y esa alta afinidad para atraer electrones es lo que conocemos como electronegatividad. Es decir, que para que tengamos sustancias iónicas necesitamos que haya una diferencia significativa de electronegatividades. Por eso aquí hablábamos hace un instante de los átomos que me forman este tipo de enlaces, que son enlaces que son elementos metálicos y elementos no metálicos, entre los cuales existe una alta diferencia de electronegatividades. Entonces, un compuesto iónico resulta cuando un metal reacciona con un no metal. Eso lo indicábamos hace un instante, y aquí básicamente tenemos la fórmula general de cómo obtener compuestos iónicos. Entonces tenemos el metal, que se representa con la M mayúscula, más el no metal, que se representa con X mayúscula, y debemos tener, o debe suceder, la transferencia de los electrones. Siempre el metal va a transferir sus electrones al elemento no metálico, no sucede lo contrario en este compuesto. Y como producto de la reacción, pues tenemos el compuesto iónico, que ya es la unión de estos dos señores, tanto del elemento metálico como del elemento no metálico. Y aquí vemos un ejemplo muy sencillo de la formación de un compuesto iónico, que es entre el sodio y el cloro. Entonces el sodio tiene un electrón de valencia, quien va a transferir ese electrón a este átomo de cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Entonces la unión de estos átomos producen un ion positivo, porque aquí ya cambia la carga. Fíjese que aquí está neutro, aquí el cloro también está neutro, no me está indicando ningún tipo de carga, si es positivo o negativo, pero en el momento en que se da la transferencia de los electrones, ya salen de su fase neutra y adquieren justamente esto,
carga positiva y carga negativa. Entonces aquí tenemos iones o con cargas opuestas o diferentes. Este ion es positivo y este ion es negativo. Además observemos que se cumple la ley del octeto, porque ya el cloro queda con 2, con 4, con 6 y con 8 electrones de valencia. Entonces, durante el proceso de la formación de compuestos iónicos sucede un evento que se llama ionización. ¿Ionización por qué? Porque se están produciendo iones, están saliendo átomos de su estado neutro o de su estado natural, sus cargas eléctricas están siendo alteradas y ya pasan a ser iones. Entonces, durante la ionización se dan estos dos procesos de manera paralela. Entonces vemos que cuando un átomo metálico pierde sus electrones, se oxida, y cuando un átomo no metálico gana electrones, se reduce. Bien, entonces aquí observamos el proceso que se da de manera paralela entre la pérdida de electrones de un elemento metálico y la ganancia de electrones de un elemento no metálico. Es decir, que aquí podemos ver de manera un poco gráfica el proceso de oxidación del metal y de la reducción del elemento no metálico. Entonces, el átomo de sodio está con su único electrón de valencia porque pertenece al primer grupo de la tabla periódica, y necesitamos energía para que se produzca el ion sodio. Fíjese que aquí ya cambia la carga, y también se produzca como subproducto de esa reacción la pérdida de su electrón. Y paralelamente a eso, o sea, en el mismo momento en que esto le está sucediendo al sodio, pues aquí el cloro, que es el elemento no metálico, está haciendo el proceso contrario, es decir, que el átomo de cloro recibe ese electrón y entonces ya deja de llamarse átomo de cloro para llamarse ion cloruro, porque ya se encuentra cargado con carga eléctrica negativa, perdón ahí el lapsus linguis, y hay una liberación de energía. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos básicamente los dos procesos, tanto de un metal que se oxida porque está perdiendo su electrón, y este átomo de cloro que está ganando electrones, y eso se llama reducción. Bien, aquí tenemos la misma reacción, pero ya de manera paralela. Entonces fíjense cómo igual aquí tenemos el átomo de sodio en los reactivos. Recordemos que esto es la representación de una reacción química, y entonces tanto la reacción como la ecuación química se dividen en reactivos, que son las sustancias que están antes de la flechita, y productos, las que se encuentran después de la flecha. Entonces en los reactivos solamente tenemos átomos, en este momento átomo de sodio y átomo de cloro. Dada la transferencia del electrón del sodio al cloro, entonces se produce el ion sodio y el ion cloruro, y en este momento ya podemos decir que tenemos listos los iones para poder obtener la nueva sustancia, que sería el cloruro de sodio. Entonces aquí en este gráfico vemos nuevamente el concepto. Entonces oxidación es pérdida de electrones, y básicamente la viven o la experimentan los metales.
oxidación, pérdida de electrones, y principalmente se da en los elementos metálicos. Ahora, el proceso paralelo es la reducción, que significa ganancia de electrones, y la viven o la experimentan o se presenta en elementos no metálicos. Entonces, oxidación, pérdida de electrones, y reducción, ganancia de electrones. Bien, entonces aquí vemos que los elementos no metálicos oxidan a los elementos metales. No metales oxidan los metales. Y los metales reducen los elementos no metálicos. Bien, entonces aquí tenemos que los metales tienden a perder sus electrones para formar iones positivos que se denominan cationes. Recuerden que estamos hablando de sustancias iónicas, y las sustancias iónicas se forman por los iones que tienen cargas eléctricas diferentes. Entonces, los iones que proceden de los metales, porque han perdido sus electrones, entonces son los iones positivos y se llaman cationes. Y los no metales son los que ganan esos electrones para formar iones negativos en el momento en que, obviamente, recuerden que los electrones son los que tienen la carga eléctrica negativa dentro del átomo. Entonces, pues obviamente si está recibiendo una carga eléctrica negativa, pues adquieren el carácter de ion negativo, y a esos iones se les denomina aniones. Entonces, catión es el ion positivo y anión es el ion negativo. Bien, entonces recordemos que cuando se transfieren electrones se forman iones con un octeto completo de electrones, es decir, uno de los dos elementos queda con el octeto completo. Ahora vamos a hablar de las propiedades o características de los compuestos iónicos. Son sólidos cristalinos estables. Son eléctricamente neutros, establece un balance entre los electrones ganados y perdidos, y esto es algo que debemos tener en cuenta. Siempre que haya pérdida y ganancia de electrones en una reacción, el movimiento de esos electrones tiene que ser igual, es decir, la cantidad de electrones ganados tiene que ser igual a la cantidad de electrones perdidos. Estos sólidos cristalinos, como por ejemplo las sales, como el cloruro de sodio, es decir, la sal común, el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio, el bromuro de litio, el yoduro de potasio, tienen puntos de fusión altos. Fíjense que están entre 300 y 1000 grados centígrados y pueden llegar a hervir, o sea, sus puntos de ebullición ya son muy altos, están entre 1000 y 1500 grados Celsius, razón por la cual son sólidos a temperatura ambiente. Muchos de ellos son solubles en agua, como por ejemplo la sal de cocina o el cloruro de sodio, y cuando se disuelven en agua los iones se disocian, es decir, que se separan y se desplazan libremente. Eso significa la disociación de una molécula.
hay una separación, es decir, que se separa el ion, el catión del anión, y se pueden desplazar libremente ¿en dónde? En el agua. Seguimos hablando de propiedades o características de los compuestos iónicos, y entonces tenemos que los iones se mantienen en disolución debido a su atracción para el agua. Ya más adelante vamos a hablar un poquitico más al respecto, pero pues el agua, al tener un polo positivo y un polo negativo, pues tiene la capacidad tanto de atraer los cationes, que son los iones positivos, como los aniones, que son los iones negativos. Entonces, la presencia de estos iones disociados permite que una sustancia conduzca la electricidad, y a esos iones disociados que pueden conducir la electricidad en un medio acuoso como el agua, entonces se le denomina electrolito. Entonces esto quiere decir que el metal por sí solo en el agua no va a conducir la electricidad, pero si está en forma de catión, es decir, en forma de ion, pues ya puede conducir la electricidad y se llamaría electrolito. Entonces todos los iones disociados en agua que permiten la electricidad, o que haya la conducción de la electricidad, mejor, se denominan electrolitos.